Parashá Vayera, que nos habla justamente Génesis 18 al 22, que es la porción para esta semana, y nos habla de la actitud de Abraham. Génesis capítulo 18 nos habla de una actitud tremenda y ejemplar que tuvo Abraham, el padre de la fe. Nos cuenta la historia que él estaba sentado en la entrada, en el calor de la tarde, dice el texto, y alguien preguntaría, ¿no? Cuando analizamos que Abraham era un hombre grande, era un hombre que estaba justamente en una zona desértica, que su casa no era muy térmica, no tiene los materiales de hoy, no tenía electricidad, aire acondicionado, ni ninguna de estas comodidades de hoy en día, preguntaríamos qué hacía Abraham, qué hacía una persona grande en ese momento, en esa zona, esperando. ¿Qué es lo que estaba esperando este gran hombre Abraham? Porque siempre analizamos y vemos cuando Dios le cambia el nombre, cuando Dios le da el llamado que dice haré de ti una gran nación, te bendeciré, serás de bendición. Pero en esta parashá de Vayera vemos que este hombre está sentado. Abraham sentado, un hombre de tanta acción, tanto viaje. ¿Te acordás que decía, vete, lej lejá, vete a ti mismo? Pero hoy lo vemos a Abraham sentado en este caso, sentado, estaba tranquilo. La capacidad de espera, la capacidad de poder esperar las cosas que van a venir de Dios y no apresurarlas. No querer obligarlo a Dios, ni a las circunstancias, ni a la vida que Él nos da. Él estaba esperando. Ahora, su espera no era una espera inerte, él no estaba dormido, no estaba distraído, estaba en la puerta, en la entrada. Léalo y va a ver que dice, estaba en la entrada de la puerta. ¿Qué estaba haciendo Abraham, el padre de la fe? Estaba justamente en la entrada porque conocía, como lo he visto cuando estuve por Israel, en la tierra de Israel, es una cultura muy típica, muy típicamente buena para recibir, para hospedar. ¿Por qué? Porque son zonas desérticas, zonas dificultosas, zonas hasta peligrosas en lo que refiere al clima. En el día un tremendo calor, en la noche un tremendo frío. Y él estaba en la entrada. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Pudiendo estar tranquilo, descansando en esa tarde tan calurosa, en estas zonas áridas. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Estaba esperando poder recibir a alguien. Cuentan los sabios de Israel y de la Torá que él estaba esperando por si cruzaba a algunas personas para darle testimonio del Dios vivo y verdadero. Del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob posteriormente, ¿no? Estaba esperando en la entrada, estaba sentado con paciencia. Primera virtud que podemos ver en él para adoptar nosotros, la paciencia. Paciencia. Qué bueno poder decirle a Dios, enséñame, Señor, a tener paciencia en esas cosas que me cuesta tener paciencia, que quiero que se resuelvan ya, pero esa misma impaciencia me puede llevar a cometer errores tremendos. Dame la paciencia, Señor, que incluso es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es uno, no son 9, pero tiene unas manifestaciones y una de esas 9 es la paciencia. ¿Te acordás? Amor, gozo, paz y dice paciencia. Luego estar en la entrada con el deseo de recibir. Porque muchas veces nosotros pensamos en nuestro propio bienestar. Y Abraham era un hospedador nato. Él quería que cualquier persona que pasaba y que necesitaba pueda pasar a su hogar, quizá lavar los pies, tomar un poco de agua, recibirlo bien. Y vemos luego la tercera actitud. Dice que estaba en el calor de la tarde. Miren, si para personas jóvenes es difícil soportar el calor, imagínense el calor de Medio Oriente, de una zona árida, y siendo una persona grande de edad. Sin embargo, ¿qué nos muestra Abraham? Abraham Avino, Abraham nuestro padre, el padre de la fe, ¿qué nos muestra? Que él estaba dispuesto a soportar. Nosotros muchas veces queremos las bendiciones de Abraham.
¿sí? Le decimos, quiero ser como Abraham, quiero esto, que Dios haga de mí una gran nación, Pero Abraham soportó un montón de cosas. Él estaba en el calor de la tarde. ¿Qué hacemos cuando la tarde, en vez de ser un momento de reposo en nuestra vida, nos llega con un calor abrasador? Cuando la circunstancia se hace difícil de vivir, de sostener, ¿qué hacemos en ese momento? Abraham estaba esperando a ver a quién podía bendecir, hablándole del Dios vivo y verdadero, de el Creador, del Boreolam, el Creador del universo. Él estaba esperando, estaba sentado porque sabía esperar, estaba en la entrada para poder beneficiar con todo lo que él tenía a quien esté pasando por esa zona, y estaba en el calor de la tarde, soportando porque sabía que alguna persona podía estar viviendo la prueba de la dificultad del calor. Qué lindo poder saber que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que luego nosotros podamos también consolar a otros que se encuentran en las diversas dificultades con el mismo consuelo que también nosotros somos consolados. El mismo calor que se estaba soportando Abraham era para aliviarle a alguna persona el calor y poder cuidarlo justamente. Y así vemos que en ese mismo momento, en este encuentro que él tiene con Dios, cruzaron estas tres figuras, estas tres personas, y fíjate la actitud de Abraham. Abraham era el dueño de la casa, era el dueño de la tierra, estaba sentado, que también nos habla de autoridad, además de paciencia. ¿Te acuerdas cuando el Mesías liberó a ese muchacho que dice que luego estaba sentado y en su juicio cabal? Estaba en autoridad, en un claro y sano juicio. Él estaba totalmente dotado de la autoridad y del dominio de la situación. En la entrada, para recibir, en el calor de la tarde, pero sin embargo se humilló, salió a recibirlos y en vez de decirle, ustedes están en mi tierra, se postró. Qué tremendo, que también es una actitud muy vista allá en Medio Oriente. Como les decía, cuando estuve allá lo vi y me llamó la atención ese acto de reverencia, de respeto, y se postró a tierra. ¿Qué hubiésemos hecho uno de nosotros si Abraham Avinu, el padre de la fe, nuestro padre, nos recibe así? ¿Te acordás que el Mesías dijo que el mayor tenía que ser como el menor? Y el que más autoridad tenga entre nosotros tiene que ser el que sirve a los demás, ¿te acordás? Qué cosa a veces los títulos. Bueno, este es el representante de Dios y esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Abraham no dijo ni una sola palabra. Salió corriendo a donde ellos estaban, esperando que ellos puedan regocijarse en el favor que Abraham quería darles de forma genuina, y él se postró sin ningún título, nombre. Con razón es el padre de la fe. Y nosotros somos, por medio de la fe, hijos de Abraham también. Y tenemos que seguir ese hermoso ejemplo. Luego usted ya conoce lo que pasó. Dios le cambia el nombre, viene la bendición, la herencia. Pero qué hermosa actitud de saber esperar en busca de a quién puedo bendecir. ¿Te acordás como el rey David lo dijo respecto a Mefiboset, que dijo, ¿habrá alguien en el que yo pueda bendecir? De forma de gracia, estando en la entrada a la expectativa, de poder crecer para poder compartir con los demás. La casa de Abraham, las riquezas, los bienes de Abraham eran para poder compartirlo. ¿Viste? Como dice también la palabra, que abundando en las cosas podamos compartir con los que padecen necesidad, y en el calor poder soportar algunas cosas nosotros para que otros también estén bien. Como dice la palabra, soportando los unos las cargas de los otros en amor. Y así Abraham
luego tuvo esa manifestación, ese acto de humildad, y mira cómo terminó la historia. Fue heredero. ¿Te acordás la promesa? Si puedes contar las estrellas de los cielos, así podrás también contar tu descendencia. Mirá la grandeza de la bendición que vino a causa de ese corazón que hoy nosotros podemos imitar en esta Parashá Vayera. Que estés muy bien, que Dios te bendiga y que podamos copiar esto que es tan hermoso, que es el ejemplo de un corazón agradecido, humilde y hospedador. Muchas gracias.